Pues muy buenas noches, tengan ustedes muy bienvenidos aquí a en vivo de Restaurando al Ser. Em, y recordarte que estamos en este espacio físico etérico donde te acompañamos en tu camino, en tu recorrido, desde la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Y te brindamos herramientas y técnicas para que puedas lograr este proceso de una manera, eh, pues, buena, ¿no? Con muchas posibilidades para llegar a un mejor lugar en tu vida, ¿no? De paz interior, de armonía interior, despertando tu curiosidad, desmontando paradigmas. Y en los últimos programas o videos desde hace ya varios meses hemos estado hablando de las constelaciones familiares, ¿eh? No, no, de las constelaciones cerebrales. Disculpe usted. Em, bueno, aprovecho el anuncio, constelaciones familiares, el Claro. el último fin de semana de octubre en Maramat, al sur de la Ciudad de México, por si se les antoja, ahí estamos. Bueno, estas son constelaciones cerebrales que describió el doctor Hammer dentro de todo su teoría o su idea de las leyes biológicas y es algo súper importante y súper interesante que a los que estamos en el área de la psicología, cuando lo escuchamos, fue así como, ¡oh, wow! Ok, entonces eso ya explica toda una parte que de pronto no entendíamos mucho, pero bueno. El día de hoy nos toca hablar de una constelación que se llama mitomanía. Y recordando un poquito lo que son las constelaciones cerebrales, decir que son shocks biológicos que suceden de manera como hay varios shocks biológicos que del mismo tipo que no se resuelven, que se quedan como en activo, ¿no? Y entonces se van colocando a un lado y al otro del cerebro y se va generando esta constelación porque son como estrellitas en el cielo que cuando Hammer veía las tomografías, veía que eran como muchas estrellitas formando figuras, ¿no? Y por eso les llamo constelaciones. Y entonces, bueno, se forma un tipo de personalidad eh, que hemos estado describiendo y que recordar también algo muy importante que siempre decimos, bueno, y que Diana lo dice muy bien, ¿no? Que esto puede llegar a ser normal o podemos vivir con ello siempre y cuando no sea demasiado intenso, demasiado frecuente y que te saque ya de una, digamos, normalidad o de algo adaptativo, ¿no? Sino que ya se sale de lo adaptativo y por eso es que genera alguna problemática, ¿no? Entonces, creo que esta constelación mitómana es muy clara, nos va a quedar claro cómo es que lo vemos mucho y en qué momento pasa a ser ya disruptivo, ¿no? ¿Cuál es la línea que divide lo cotidiano de lo disruptivo? Y esa línea es bastante frágil y difícil de identificar, ¿no? Porque esta constelación la vemos todos los días. Aprovecho para saludar a Georgina Álvarez y a Marilis Sánchez que andan por aquí, como siempre. Muchísimas gracias por estar. Si Muchas hay gracias. más personas por ahí conectadas, díganos su nombre, de dónde nos escuchan, de dónde nos ven,
para saber quiénes son y a quién nos dirigimos. Así que, bueno, pues le paso la palabra a Diana para que nos cuente un poquito de qué va esta constelación mitómana. Muchas gracias. Bueno, la constelación mito a ver, tenemos mucho, seguramente han escuchado la palabra mitomanía, ¿no? Ujú, Esto, e incluso se le llama mitómano a aquel que, o la idea errónea del uso de la palabra es aquel que dice mentiras, Ujú. que ujú, tiende a decir mentiras, ¿no? ujú, Entonces, vamos a hacer una pequeña corrección en el sentido de qué es, a qué se refiere el mito, ¿sí? Al final del día, la palabra mito habla de historias, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de vamos, de una historia antigua, de una leyenda, le podemos llamar también un mito, ¿sí me ujú, explico? Es una historia al final del día. Entonces, de lo que estamos hablando es de eso, es de alguien que cuenta historias, ¿sí? ujú, Que le gusta contar historias, ¿sí? Entonces, bueno, como decía Ivonne, las constelaciones son dos o más conflictos activos, ¿no? En ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, en este caso, para la constelación mito, tenemos un conflicto activo en la mucosa rectal y un conflicto activo en los bronquios. Ujú. El conflicto de la mucosa rectal, ayúdame, Eugenia, ¿cuál es? Ujú. El no saber tu lugar en tu entorno o en tu grupo, cuál es tu lugar. Mm. Claro. ¿Y el conflicto de los bronquios? Ujú. Es de susto en el territorio. Fíjate. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, tenemos a alguien que no sabe cuál es su lugar, ¿sí? En el territorio, ¿sí? Por un lado, y por otro lado tiene susto en el territorio, ¿sí? Entonces, no sé, alguien que, No, no, perdón, no es susto, es amenaza, amenaza en el territorio. Susto en el territorio es del otro lado y es Larín. ok, ujú. amenaza en Amenaza. el territorio. Amenaza. Ok, entonces es no saber cuál es tu lugar dentro del territorio y además sentirte amenazado, ¿sí? En el territorio, ¿sí? Entonces, otra vez, recuerden que cuando en leyes biológicas utilizamos la palabra territorio, estamos hablando de pues, el espacio generalmente donde tú vives o donde tú te desenvuelves, ¿no? Entonces, tu casa, tu trabajo, ¿sí? Tu coche, o sea, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ese es el territorio, ¿no? Pero principalmente la casa, ¿no? Y tu trabajo. Entonces, si tú no tienes un lugar claro dentro de la familia, ¿sí? Porque no asumes tu función, ¿sí? Y además Ujú. tu territorio está siendo amenazado, otra vez, dependiendo de la predominancia, de si pesa más el lado derecho o el lado izquierdo, vas a tener una respuesta o bien, como decíamos, maníaca. ¿Cuál es la otra? Extrovertida, ¿sí? O Ujú. depresiva o introvertida, ¿sí? Ujú. Esto me gusta porque al final aquí también se tejen las distintas teorías psicológicas, ¿no? Donde unos utilizan la palabra manía, los descriptores manía y depresión, y hay otras corrientes psicológicas que utilizan la palabra extrovertido e introvertido, ¿no? No es lo mismo, o sea. Entonces, bueno, la constelación mito, ¿sí? En su parte extrovertida tenemos personas que tienen compulsión por hablar. Entonces, pueden ser, ¿sí? O generalmente son personas que hablan mucho, ¿sí? Y que más te cuentan historias, ¿sí? Y que te pueden contar la historia de su vida, ¿sí? 30 veces, ¿sí? Pero además, cada vez que la cuentan es divertida escucharla. No, ya te la sabes, ¿no? Porque te la ha contado cualquier cantidad de veces, pero la sigue contando de una manera agradable. ¿Sí me explicó? Entonces,
por ejemplo, en su parte adaptativa, ¿sí? La compulsión por hablar, pues puede ser un recurso para los oradores, para los actores que hacen monólogos, ¿sí me explico? Para los coaches, ¿sí? Esto, eh, que cuentan historias, ¿no? En la vida social puede ser también muy agradable, ¿no? Porque es el alma de la fiesta, ¿sí? Es el que va a estar contando y te va a estar repitiendo, ¿no? Y a lo mejor se vuelve un poquito cansado estarlo escuchando, pero bueno, es gente que tiene compulsión por hablar. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene precisamente un flujo continuo de ideas, ¿no? Sí. Le es fácil, evidentemente, contar historias, ¿no? Ya sea propias o de... Tienen muy buena memoria, ¿no? Porque para estar contando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre su buena memoria más lo que le agregan, ¿no? Por eso dicen, sí, o se utiliza, o se ha asociado con el que cuentan mentiras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí, hay una parte de agregado, ¿sí? Pero que no necesariamente es una mentira, simple y sencillamente tienen facilidad para contar y contar y contar y contar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces, también pueden ser personas que hablan consigo mismos, que hablan solos, ¿sí? Y reciben ideas, ¿no? O las ideas les llegan cuando hablan o cuando escriben, ¿no? Porque decíamos, el que tiene compulsión por hablar en el lado extrovertido, en el lado introvertido tiene compulsión por escribir, Ujú. ¿sí? Entonces, esos son los escritores, ¿sí? Entonces, también hablábamos, que ya lo habíamos mencionado en alguna otra, en algún otro programa, ¿no? Que de repente, cuando un escritor dice, es que ya no tengo ¿cómo se llama? Se me fue la inspiración y entonces sientan enfrente de la computadora, ¿no? Y entonces, ¿y qué hago, no? Sí, se me fue la inspiración. No, es que ya te desconstelaste. Sí. Ya encontraste tu lugar o ya no sientes una amenaza en el territorio. Sí. Entonces, si quieres seguir escribiendo, tienes que volverte a constelar. O sea, es decir, al final del día insistimos en eso, ¿no? Son respuestas de adaptación, porque es lo mejor que puede hacer la psique, ¿sí? Ujú. Para sobrevivir, ¿sí? Mm. Entonces, y que bueno, además, pues puede convertirse en una actividad económica remunerable, ¿no? Entonces, es alguien que que habla consigo mismo o que escribe mucho, ¿no? Que también escribe para uno mismo. Todas estas personas que llevan diarios, ¿no? Que más es increíble, ¿no? O sea, a mí a veces me sorprende de las personas que llevan efectivamente un recuento de todas las sucesos de su vida, ¿no? A mí siempre me ha costado mucho trabajo, o sea, mi constelación mito no ha llegado nunca a ser tanto, ¿no? Constante, ¿no? Como para que yo me ponga a escribir en un diario, no se me da, ¿no? Esto, pero fíjate que ahorita que lo estoy hablando, porque no lo he visto en las descripciones de las constelaciones, pero aquí también cabrán los que no nos dedicamos a escribir, pero sí nos dedicamos a leer historias, Puede ser. ¿no? Ujú. Pudiera Que ese ser. es el caso, ¿no? Yo no escribo, pero sí leo mucho, ¿no? O leía, porque ahorita no estoy en esa constelación, entonces me cuesta mucho trabajo también sentarme a leer. Sí. Esto, pero bueno, porque sí, claro, es que, ¿no? Esta descripción de se cuenta historias, pues claro, cuando yo leo me estoy contando una historia, porque más me permite escaparme de la fantasía, ¿no? Fíjate que ahorita lo estoy asociando porque precisamente como uno de los conflictos es no tener tu lugar en el territorio, ¿no? Cuando tú eres la hija menor
de 5, ¿no? Y hay 5 en casa luchando por un espacio en el territorio, por saber cuál es tu lugar. Y claro, además hay amenaza en el territorio porque invaden tu cama con sus cosas, ¿no? Sí. ¿No? Y ahorita lo estoy asociando y así de, ay, pues sí, que y esa es justo la época en la que yo me dedicaba a leer y a leer y a leer y a leer, y a leer, ¿no? Pues no escribía, pero sí leía, ¿no? Y entonces, y me gustaba mucho precisamente porque pues yo me contaba historias en mi cabeza, que eran todas las novelitas que leía, ¿no? Entonces, habla compulsivamente, eso no es lo mío, ¿no? Yo soy más introvertida, depresiva, ¿no? Pero hay a quienes, pues, decíamos, ¿no? Se les da muy, muy bien, ¿no? Y bueno, eh, siempre hemos hecho la, pues la burla, si quieren, ¿no? De que, por ejemplo, vamos, obviamente los escritores, pero Sigmund Freud, ¿no? Que es el padre del psicoanálisis, ¿no? Que escribió cualquier cantidad de artículos, ¿sí? Pues estaba en esta constelación, Estaba consteladito. Ujú. ¿sí? Entonces, toda su vida, además, porque toda su vida escribió, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, que bueno, si le echamos quizá un poco un ojo a la biografía de Freud, pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente el hombre estaba tratando de encontrar su lugar, ¿sí? Y se sentía amenazado en su territorio, ¿sí? Esto, ok. Entonces, esta es la constelación mito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son características de personalidad que podemos observar eh, fácilmente en muchas personas, nosotros mismos, ¿sí? Y en muchas personas que conocemos, ¿sí? Y que de repente nos podemos extrañar de por qué ya no es así o por qué dejó de ser así, porque algo solucionó. ¿Sí me explico? Porque dejó de recibir una amenaza, ¿no? O encontró su lugar en el territorio, porque acuérdense, para que la constelación sea tal, tiene que haber dos focos activos de manera simultánea, ¿sí? Y que bueno, o sea, al final del día, otra vez, no es estático, es dinámico, ¿no? Entonces, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, ¿no? Por ponerlo en un lenguaje descriptivo. Entonces, ok. No sé si tengan algo que agregar en este sentido o si hay alguna pregunta. Me gustaría a lo mejor como dar algún ejemplo, ¿no? Ahorita que lo estás diciendo, pienso en mi madre, ¿no? Que pues ella definitivamente no sabía cuál era su lugar en el mundo, o sea, lo andaba busque y busque y busque, ese estaba ya ahí de por sí. Em, pero me acuerdo mucho de una ocasión en la que chocó el coche. Bueno, de hecho era más o menos frecuente que chocara el coche. El típico rayoncito, ¿no? Por un ladito, tal. Y entonces entraba en como eso para ella. No era tanto la amenaza del coche o de haber chocado, sino la amenaza de decirle a mi papá, ¿no? De la regañiza que le iba a meter a mi papá en cuanto se enterara que había chocado, ¿no? Que la metía en esta constelación y entonces inventaba unas historias, Ujú, ¿no? De lo que había pasado, ¿no? Y en realidad, digo, a mí como hija me generaba mucha angustia porque digamos que yo sabía la verdad, ¿no? Y ella, según yo, que aquí viene esta parte sutil de por qué se dice que son mentirosos, ¿no? Yo ujú, la percibía como mentirosa, pero en realidad ahora sé o entiendo que lo que ella estaba haciendo era protegiendo su integridad, ¿no? claro. Tenía que usar este recurso para poder proteger su integridad ante una amenaza Ujú, real, ¿no?
real de lo que podía suceder después, ¿no? Ujú, Entonces, creo que es un ejemplo de cómo esto funciona y está siempre presente al servicio, ¿no? De la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Y que muchas veces yo lo he reflexionado mucho, ¿no? De cuando, cuando sentimos que alguien está mintiendo, es como, espera, ¿no? O sea, hay algo más atrás, ¿no? Hay una parte de sobrevivencia, porque además sí creo que auténticamente no, no hay conciencia de lo que realmente pasó, que es también como una protección del cerebro ante esto, ¿no? Ujú. Eh, y estaba escuchando una clase que tomé el domingo con un cuate que también habla de leyes biológicas y me gustó mucho una imagen que puso que con un switch en el cerebro, ¿no? Switch on-off. Cuando se enciende un programa biológico en el cerebro, ¿no? Em, para poderlo apagar, pues tienes que ir al mismo lugar donde se prendió el switch, pero ese lugar, el inconsciente o, no sé, subconsciente, inconsciente, lo esconde, ¿no? Como una manera de protegerte Protección. ante esto, ¿no? Ante esto que sucede. Ujú. Entonces, por eso me parece como súper importante hablar de estas cosas porque vamos entendiéndonos, ¿no? Entendiéndome, entendiéndote, entendiéndonos, ¿no? Cómo funcionamos en esto, ¿no? Y también volver a decir esta cuestión de que cuando es algo cotidiano que te ayuda, como este escritor, ¿no? Que escribe sus historias o el que cuenta, el que es orador, eso es muy adaptativo, ¿no? Pero cuando estos conflictos son ya más y más y más y más, ¿no? ¿Cómo se puede volver algo ya fuera de control o que ya genera alguna cuestión más, pues no adaptativa o enfermiza, ¿no? sí, fuera de la realidad, ¿no? Ujú, Pero yo creo también que, vamos, porque al final cuando hablamos ya de patologías o patologías graves, estamos hablando donde no solamente está activa la constelación mito, sino otras constelaciones, ¿no? ujú, Entonces, porque esos son los cuadros que en la psiquiatría, ¿no? O en las clasificaciones diagnósticas en el área de la salud mental se denominan psicosis, ¿sí? O ujú, trastornos limítrofes, trastornos fronterizos de la personalidad, o trastornos narcisistas, ¿no? ujú, Ujú. Que ya tienen conductas desadaptativas en el sentido de que ponen en riesgo su vida, su integridad o la vida y la integridad de los demás, ¿sí? Entonces, y que otra vez es repetitivo, ¿no? O sea, no es que, eh, vamos, generalmente, digamos, las personas sanas nos balanceamos en el centro, ¿no? Ujú. Claro, de repente hay un evento inesperado, sufrir en aislamiento, soledad y silencio dramático que nos saca de nuestro centro, ¿no? ¿No? Pero que nos saca de nuestro centro porque tenemos que responder ante la situación, ¿sí? Entonces, ujú, una vez que se resuelve, en el mejor de los casos, nos empezamos a balancear otra vez hacia el centro, ¿sí? Entonces, la patología al final es aquellas situaciones donde las personas siempre se están balanceando, ¿no? ujú, Muy grave, ¿sí? Y muy frecuente, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, o sea, esta parte es adaptativa, claro, o sea, es el maníaco que te cuenta una historia, ¿no? De va a ser y tal, y yo fui e hice, ¿no? Y nada de eso es cierto, ¿no? Por eso, una de las características por las cuales también les dicen mentirosos, ¿no? Pues porque efectivamente están contando cosas que no son ciertas, ¿sí? Que tienen la función de defenderlos, ¿sí?
de no saber dónde están, porque no tienen un arraigo, porque no tienen casa, porque no saben dónde pertenecen, porque, sí, porque, o sea, claro, volteas a ver la historia de vida y claro, te das cuenta, sí, de que pues no tienen un hogar, ¿no? Ujú, Sí, es gente que no ujú, tiene dónde vivir, ujú, sí. Entonces, eh, o que en el hogar donde viven, en el lugar donde viven hay mucha agresión, hay mucha violencia, entonces hay amenazas, ujú, ¿sí? Entonces, en fin, pero aunque sea, vamos, porque más aquí es interesante el concepto desadaptativo, ujú, es porque me genera problemas con el entorno, o sea, con la sociedad, con el grupo donde yo vivo, ¿no? En la comunidad donde yo vivo. Y en esa medida es desadaptativo, ¿sí? ujú, Eh, pero desde el punto de vista estrictamente interno del sujeto, sigue siendo una respuesta de protección y defensa. ujú. ¿Sí me explico? sí, Entonces, y ahí es donde finalmente entra el conflicto, ¿no? Y por eso el tratamiento de los denominados trastornos mentales es complicado, ¿no? O sea, hay que aprender a abordarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Eh, bueno, en fin, yo me desvié un poco de lo que estabas comentando, ¿no? ujú, Bueno, Pero Eugenia, es ¿quieres contar? interesante, sí, que es que estoy pensando, em, para que se dé la constelación debemos tener dos conflictos activos, uno de cada Ajá, lado, ¿no? Pero eso significa que yo no he podido resolver ninguno, ujú, sí, claro. ¿no? Ujú, Porque en el momento en que resuelva uno, en ujú, automáticamente salgo de la constelación. ujú, Entonces, es interesante porque las personas que constantemente están en una constelación y se vuelve desadaptativa su conducta, es porque no ha logrado resolver ningún conflicto. ujú, Y lo que yo no sé, porque, bueno, yo no soy psiquiatra, es hasta qué punto o cómo se puede abordar una constelación en donde ya generó que el individuo tenga verdaderamente problemas, aunque biológicamente sea para su supervivencia. Ah, es una muy buena pregunta. Yo creo que ese es el grande desafío de los hospitales psiquiátricos. Pero mira, por lo menos en mi experiencia cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico al sur de la Ciudad de México, ¿no? Había un servicio que era hospitalización parcial, ¿sí? Mm, Que era un servicio donde, bueno, había un criterio de selección de pacientes, pero al final del día el abordaje terapéutico consistía en, bueno, en una intervención individual, una intervención grupal y varios talleres, ¿no? ujú, Esto. Y era requisito que hubiese un familiar que acudiera al grupo de familiares. Y bueno, al final del día mucho de lo que se hacía de entrada, y bueno, había como estaba proyectado el tratamiento a un año, ¿no? Como con 3 niveles, donde ibas como avanzando, era como en escuelita, ¿no? O sea, había el grupo de los lunes y miércoles y el grupo de los martes y jueves y los viernes iban todos a una actividad de asamblea general, ¿no? Esto, eh, y tenía que ir un familiar responsable, o sea, no se admitía al paciente si no había un familiar, ¿sí? Que fuese al grupo de familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes trabajar con este tipo de pacientes si no trabajas con la familia, ¿no? Que es ujú, esta parte del abordaje sistémico que maneja Ivonne, ¿no? ujú, ujú, Entonces, porque al final también en el sistema familiar
el que enferma, entre comillas, ¿sí? Es el chivo expiatorio de la dinámica familiar. Ujú. Entonces, lo que se observa mucho también cuando el tratamiento es exitoso es que cuando el paciente identificado logra generar un cambio, ¿sí? Otro miembro de la familia enferma, porque alguien tiene que cargar con la patología familiar, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Mm. Entonces, porque al final, fíjate, o sea, estamos hablando aquí de los conflictos, ¿no? Que era, s- eh, ¿cómo no saber cuál es tu lugar en el territorio? Ajá, Bueno, no, pérdida de identidad. Ujú. sí, pero en la medida, o sea, porque al final una solución de conflicto no necesariamente es decir, este es mi espacio y este es mi cuarto y nadie se mete. Bueno, puede ser, ¿sí? Ujú. Pero si hay un trabajo donde en su interior, en su psique, logra definir quién es, ¿sí? Aunque tenga que compartir la habitación con alguien más, ¿sí? No importa. Pero si yo sé qué quiero, qué no quiero, y esto sí te permito y esto no te permito, o esto no me corresponde, yo ya definí. Ujú. ¿Sí me Mm. explico? Yo Ujú. salgo de la constelación, ¿sí? Y entonces, claro, alguien más tiene que entrar, ¿sí? Entonces, por lo menos la experiencia que yo tengo de trabajo en hospital, en este modelo de intervención terapéutica, a mí me pareció muy bueno, ¿sí? Porque se le da, bueno, la contención, la consulta psiquiátrica, que es la revisión de medicamentos, básicamente la consulta psicológica, ¿sí? Un espacio de psicoeducación, o sea, el grupo, digamos, en el primer nivel tenía una función psicoeducativa, ¿sí? Y Ujú. después solito iba evolucionando a una terapia de grupo propiamente dicha, ¿sí? Y entonces ahí vamos, primero, pues la parte psicoeducativa das información, ¿no? Claro, no enseñábamos leyes biológicas, nadie sabía de las leyes biológicas en aquel entonces, ¿sí? Hoy tampoco, no creo que las enseñen, pero al final del día, cuando tú das información, ¿sí? Yo recuerdo mucho comentaba algún psiquiatra, ¿no? De un paciente que en esta parte psicoeducativa empezaban a hablar de las voces, ¿no? Y entonces, ¿y cómo son las voces y qué les dicen, ¿no? Y entonces, terapia de arte, hicieron, a ver, ¿no? Hay un pizarrón en el salón, a ver, pasa y dibuja cómo es la voz, cómo te la imaginas, ¿no? Y entonces ya pasó y dibujó un demonio, ¿no? Ujú. Es así de, ok, ¿no? O sea, es como darle representación mental, ¿sí? A aquello que están sintiendo, ¿no? Que están experimentando. Ujú. Ujú. Entonces, para mí el tratamiento, el que sea, la técnica que tú quieras, ¿sí? O sea, las técnicas funcionan porque al final del día aplican los mismos principios, que es darle representación mental en imagen, ¿sí? A tu sentimiento. ¿Cómo lo representarías? Porque en la medida en que adquiere representación mental, o sea, es un objeto, digamos, ¿sí? Es algo que lo puedes ver, ¿me explico? O sea, Ujú. lo puedes tocar, por eso la terapia de juego funciona, porque al final el muñequito, ¿no? O sea, el muñequito es un objeto externo y entonces aquí está como yo me siento, ¿sí me explico? Entonces, Ok. como ya lo puedo ver y lo puedo agarrar y lo puedo concebir y lo puedo morder, ¿sí? Ya puedo hacer algo con eso. Mientras yo no tenga una representación mental, es confuso, ¿sí? Ujú. Entonces, las terapias, la que sea, ¿sí? Eh, que logra hacer eso, claro, después viene la verbalización, ¿no? Ya tengo una imagen, ¿no? Pero, ¿y ahora esa imagen qué me quiere decir? ¿No? Que es la parte de ponerlo en lenguaje, ¿sí? Que es otra manera de representación, ¿sí? Que es a lo mejor la limitación que tiene el psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja mucho con lenguaje, ¿sí? Pero claro,
una evolución de la técnica psicoanalítica ha sido preguntarle al paciente, y si lo pudieras poner en imagen, cómo lo describirías? ¿No? Bueno, no hago terapia de arte, no los pongo a dibujar, pero le pregunto, a ver, descríbeme la imagen, ¿no? ¿Cómo sería en una imagen? ¿Sí? Entonces, Claro. ¿qué es lo mismo? ¿Eh? Entonces, me perdí un poco con tu pregunta, pero es como, ¿cuál es el tratamiento ese? ¿Sí? En el sentido de ayudarle a la persona a que pueda representar en imagen, en palabras, ¿sí? El afecto, Mm, el sentir, eso que en 5 leyes biológicas le llaman el sentir biológico, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo represento? Porque entonces, como ya tengo una representación, digamos, externa, ya lo puedo asequir y entonces ya puedo hacer algo, ya puedo decidir qué hago con eso, ¿sí? Entonces, y claro, pues, la contención y la alianza terapéutica, ¿no? ajá. El darme cuenta de que puedo expresar mis sentimientos y el terapeuta no me va a juzgar, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, más el traer a la familia, ¿no? O sea, en los casos graves, con los niños, y no es que sean graves, pero con los niños, ¿sí? Y con los trastornos graves de personalidad o la psicosis hay que trabajar con la familia, si no, no puedes, ¿sí? El, digamos, neurótico estándar como cualquiera de nosotros, ¿no? Podemos lidiar con nuestra familia, entonces la terapia individual funciona. No tiene que venir ni papá, ni mamá, ni nuestro hijo, ni nuestro marido, ¿no? Sí, no necesariamente, ¿no? Pero para los otros es importante que participe la familia, porque si no, tú puedes tener logros, pero en el momento en que los regresas al entorno familiar vas para atrás, ¿sí? Sí. O sea, Sí, eh, porque regresan a la situación de no saber quiénes son y a la amenaza en el territorio, o sea, la percepción, ¿sí? sí, Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta o me excedí demasiado. sí. No, o sea, algo que destacamos siempre es esa parte de la participación familiar, ¿no? En el acompañamiento terapéutico, Ujú. porque nosotros lo hemos experimentado con algunos pacientes en donde si no hay el apoyo de la familia, el paciente no puede resolver y Ujú, se mantiene en su conflicto y mantiene el síntoma ujú, y hasta llevarlo a morir. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. ujú. Exacto. Y Aunque es justo, difícil, ¿no? Es difícil que alguien de tu familia eh, acepte esta nueva mirada de la medicina, ¿no? Tendría que estar como de tu lado, ¿no? Pero si no puede ser un familiar directo, pues puede ser un buen amigo, una buena amiga, Sí, un que, vecino, o sea, pero que tenga esta idea y que pueda dar ese apoyo, porque sí es muy importante. que sí. es parte de Cuando, las cosas más complejas a las que nosotras nos hemos enfrentado, ¿no? O Claro. sea, los casos más difíciles que hemos tenido, pues hemos llamado a la familia, ¿no? Pero, y sin embargo, no acaba de cuajar porque la familia no cree en esto, ¿no? Quieren intervenir de otras maneras y el paciente se sigue sintiendo cada vez peor en identidad, en territorio, en todo esto, ¿no? Este, y es muy complejo porque las lealtades familiares son muy fuertes y cualquier ser humano prefiere morir antes que dejar de pertenecer a su familia ujú, o a su comunidad, a su tribu, ¿no? Siempre, o sea, porque, bueno, una cosa
que decía Hammer y que a mí me impactó mucho cuando nos la dijo Luis Felipe, es que todas estas leyes son leyes o programas biológicos para la sobrevivencia de la especie, Ujú. ¿no? De la humanidad, no del individuo. Entonces, muchos programas biológicos que se encienden en nosotros tienen el objetivo de hacer que la manada permanezca, Sobreviva. Ujú. sobreviva, la manada, Mm. no el ser. Entonces, pues se murió, pues sí, se murió porque pues no había para dónde hacerse, ¿no? O sea, ese personaje en ese entorno, ¿no? Era el chivo expiatorio que no pudo moverse de ahí. No hubo forma, ¿no? De moverse de ese lugar porque hay sistemas muy cerrados, hay sistemas Mm. que son muy rígidos, ¿no? Que no permiten que nadie se salga de ahí. Y es una de las primeras cosas como terapeutas familiares, es una de las primeras cosas que tienes que ver, ¿no? Con qué tipo de sistema te estás enfrentando, ¿no? Claro. Porque si es rígido, hijo, es como el peor pronóstico, ¿no? Sí. Pero fíjate, es como me acabas de recordar ahora este fin de semana, bueno, este no, el pasado, antepasado, que estuvimos en Cancún, ¿no? ¿Mm? Que tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer ahí en un cenote, ¿no? Ujú, Eh, ujú, que nos contó su historia de vida, ¿no? Y cómo, bueno, pues llegó a la familia del marido, donde al final, pues bueno, lo que queda claro es que fue violentada, ¿no? Hasta que tuvo que lidiar con, eh, desde una edad muy temprana, con las agresiones de este hombre que se la llevó, ¿no? ujú, Esto, contra de lo que, de las tradiciones, digamos, de su familia de origen, ¿no? Ujú. Pero al final la mujer sobrevivió, ¿sí me explicó? O sea, ujú, ¿cuántos años tenía o tiene esta mujer? ¿70? ¿No? ¿80? Se- 75, 76. Ujú. 75, 76, ¿no? Entonces yo estaba escuchando su vida y claro, desde las leyes biológicas yo estaba así, claro, ¿por qué le pasa esto? Mira, sí. Pues yo dije, ¿y para qué estoy haciendo ese ejercicio? O sea, a esta mujer no le sirve de nada que yo a estas alturas de su vida le venga a decir, ah, porque además nos está contando que tenía cáncer y que el tratamiento y la quimio y la guau, 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 ¿no? Y claro, Ujú. y cómo ella se alimentaba y, ¿no? Y más allá de que siguiera el tratamiento convencional en relación al cáncer, pues ella tenía cierto régimen de alimentación que le ayudaba mucho, ¿no? Pero entonces yo pensaba, la estaba escuchando y que después me acuerdo que se los comenté, yo dije, sus defensas son perfectas. ¿Me explicó? Porque si Ujú. ella no hubiese desarrollado esa fortaleza, o sea, porque además nos la vinieron a presentar porque la persona que era la guía de nuestro grupo, nos la presentó como, miren, es alguien admirable, ¿no? Alguien que viene, además de la población originaria ¿no? De los mayas y que miren, ha tenido esta experiencia. Y entonces yo la empecé a escuchar y yo dije, tuvo que desarrollar una de defensas y una de constelaciones mantenidas en una situación de adaptación, ¿sí? O sea, Ujú. no desadaptativas, ujú, ¿sí? Que le permitieron sobrevivir la agresión del entorno, ¿no? Sí. Que tuvo además no sé cuántos hijos, 7, 8 hijos, ¿no? ujú, Entonces, y, pues, bueno, y es eso, ¿no? O sea, al final, esa es una mujer a la que hoy, y que esa es una parte a lo mejor difícil de entender, pues no le sirve de nada que nosotros le vengamos, que mira las leyes biológicas, ¿no? No, o sea, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Ah, hay que aprender a respetar también desde esta comprensión las herramientas, los recursos, ujú.
constelaciones que al servicio de la supervivencia de las personas han desarrollado en los distintos entornos donde se encuentran. ¿Sí me explico? Yo no le puedo quitar a esa mujer una defensa que a ella le ha permitido sobrevivir su experiencia de vida hasta los 75 años. ¿Sí me explico? Y que bueno, para tener el cáncer que ella nos contó y los tratamientos que ha pasado, pues la verdad yo le vi bastante bien, ¿no? Muy bien. Ujú. Muy bien. ¿no? Ujú. Entonces es como, son esos momentos donde no importa lo que tú sepas y tengas un programa en internet y tengas experiencia clínica, tú te quedas calladita escuchando la historia. Sí, Sí. fuertísimos, ¿no? Sí, En la abrazas, la reconoces, la apapachas y ya. ya, y le agradeces la atención que nos brindó, que fue excelsa, ¿no? Ujú. Pero Entonces, ¿qué ibas a decir? Sí. es que Hammer, ¿no? Decía claramente, ¿no? Que los programas biológicos están para eso se prenden los subprogramas biológicos y para eso están las constelaciones cerebrales, para mantenerte sobreviviendo en la vida, ¿no? Ujú. Sí, Y ¿no? hacen su chamba, o sea, el cuerpo hace lo que tiene que hacer para Ujú. eso, ¿no? Y a veces el resultado es la muerte, Sí. Sí, ¿sí? sí, claro. Pero además, yo creo que aquí es importante señalar también a veces que nosotros como profesionales del área de la salud tenemos que tener cuidado de no ser soberbios, de pensar que porque nosotros sabemos algo, eso es para todo el mundo, ¿no? No es cierto. ¿Sí? Entonces, y porque por eso estamos aquí, o sea, por eso, más allá de la clínica, o sea, de la consulta clínica y de que les insistimos en que vayan a terapia, ¿no? Que le echen un ojo a su historia de vida, ¿no? A la relación con sus papás, a sus experiencias traumáticas, sufridas de aislamiento, soledad y silencio, ¿sí? Esto, pero en realidad la más grande labor es la psicoeducación, es el Ujú. brindar información, compartir nuestra experiencia, que por eso estamos aquí, ¿sí? Ah, porque cada uno de ustedes, o sea, cada uno de tú que nos escuchas, o sea, ¿no? Tú y tú y tú y tú y todos ustedes que nos escuchan, ¿sí? Ujú. Cada uno tiene una experiencia única y particular y válida, además, ¿sí? Y cada uno va a escuchar y a empezar a integrar lo que aquí escuche o lo que lea en cualquier o vea en cualquier otro espacio, ¿sí? De una manera única, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene un camino único, ¿sí? Y especial, ¿sí? Que convergerá en algún momento con alguien más, pero que en realidad es único, ¿no? Entonces, y lo vemos en el mismo grupo de personas que hemos estudiado leyes biológicas, ¿no? Donde hay una diversidad además también de profesionistas, ¿sí? No solamente profesionales del área de la salud, ¿no? Sino de personas, porque este Ujú. conocimiento es para todos, ¿no? Ujú. Entonces, y te vas dando cuenta cómo cada quien lo va integrando y lo va entendiendo de acuerdo a su experiencia de vida, ¿sí? Entonces, Ujú. por eso, vamos, si en algún momento, por supuesto, tu corazón te lleva, oye, ve a terapia, ¿no? Pues ve a terapia, ¿sí? Pero lo más importante es que puedas adquirir información, que abras tu mente a recibir la información, ¿sí? Y ya después tu ser interior te dirá, explora o no, Ujú. Mm. ¿sí? Porque además, otra vez, o sea, mi o nuestra responsabilidad, digamos, yo siempre lo he visto de esta manera, nuestra responsabilidad, cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo sé algo que el resto del mundo no sabe, mi responsabilidad es compartirlo, ¿sí? Nada más. Tu responsabilidad, ¿sí? Es decidir si lo tomas o no.
Y si lo tomas, ¿cuál es el siguiente paso? No sé, esa es tu responsabilidad, no la mía. Sí. Y si no lo tomas, pues no lo tomas y ya. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es esta parte de respetar la libertad y la soberanía individual, ¿no? Ujú, Entonces, y esa es la parte a veces difícil de ser profesionista del área de la salud mental, ¿no? De, ay, es que yo quiero ayudar a la gente. Pues sí, pero ¿te pidieron ayuda? Yo ayudo a quien me pide ayuda, pero si aunque yo crea que tú necesitas ayuda, si tú no me pides ayuda, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Sí. Bueno, esto de lo que hablas, Diana, abarca desde la mirada espiritual también, ujú, que nosotros tenemos que ser respetuosos de los procesos de cada quien, ujú, ¿no? Porque no sabemos en esta vida qué le toque vivir o qué le toque experimentar a esa persona, ¿no? Que además eso que le toca vivir, pues es para su crecimiento espiritual. ujú, Y por eso no hace, en algún programa ya habíamos hablado que no existía la medicina perfecta, ¿no? Porque para una persona la medicina convencional es lo mejor que puede tomar, ¿no? Pero para otra, hacerse un rastreo de biomagnetismo es lo mejor que le puede pasar, para otra la homeopatía, para otra la naturopatía. Eso dependerá de cada quien en el proceso de vida que le toque en este momento. Claro que yo, sabiendo eso, me he preguntado muchas veces si que tengan que conocer las 5 leyes biológicas, todo el mundo es importante. Y bueno, fíjense que pese a que sé que cada quien tiene un proceso diferente y cada quien tiene que aprender su lección, la que sea, estoy convencida que si conocen las 5 leyes biológicas, su proceso o la lección que tengan que aprender, la van a aprender de otra forma, de una forma más libre, Más de una amables. forma más feliz, más amable, sí, ¿no? Ujú. Porque pues en esta vida lo que buscamos es estar viviendo más felices, ¿no? sí. Y las 5 leyes biológicas nos dan algo como eso, nos dan alivio, nos bajan mucho los miedos, ¿no? Y eso ya es grandioso en la vida. Y es que empiezan a ser, como yo lo veo, es que empiezan a ser verdades superiores, ¿no? Ujú, Ujú. Porque es como ir juntando las verdades inferiores, ¿no? Porque en todo hay verdad, en todo, ¿no? En la claro, medicina tradicional hay verdad, en sí, todo hay verdad, ¿no? Pero es como ir accediendo a verdades cada vez de un nivel más alto, ¿no? Lo que te va dando la sabiduría de ti mismo, ¿no? Y el poder atravesar tus procesos de una manera mucho más linda, más amable, más rápida, más llevadera, ¿no? Entonces, sí, creo, yo también opino lo mismo y además va de la mano con la idea de conocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, Hammer así lo planteaba, ¿no? Que es una medicina que es para todos, que todo mundo lo tiene que aprender porque es conocerte a ti, es parte del autoconocimiento de quién eres, porque tu cuerpo es quien eres. En contraposición a la medicina tradicional, que es como solo unos cuantos estudian eso, ¿no? ujú. Los demás no, porque son muy tontos y entonces no pueden saber de eso, ¿no? Pero No lo aprendas, porque para eso estoy yo. Ay, para yo eso te voy a estoy yo, decir, exacto. ¿no? ¿No? Cuando en Esto, realidad, pues, ajá, sí, bueno, todos, ¿no? Todos tenemos que saber conocernos a nosotros, conocer, así como nos damos a la tarea de conocer mis sentimientos, mis pensamientos, mis dones, ¿no? Pues también conocer tu hígado,
tu corazón, tu riñón, ¿no? Están contigo 24/7 trabajándole ahí durísimo y tú ni los conoces, ¿no? Y tú ni los conoces. Fíjate que por eso de la mal llamada enfermedad, nosotros lo hemos repetido mucho, es el desafío que te presenta la vida, pero este desafío se enfoca para el autoconocimiento, Mm, ¿no? Y ahorita que hablabas de que pues, todos tienen cachitos de verdad, me recordé de el cuento de los invidentes, de estos hombres ciegos que preguntaban cómo era un elefante. Sí, ¿Sí se claro. acuerdan? ¿No? Y mm, entonces los ponen a cada uno a que toquen una parte del elefante, uno en la trompa, otro en la oreja, otro en la pata, otro en la cola, otro en el lomo, ¿no? Y cada uno se hace una idea de lo que es el elefante y tiene una verdad de lo que es el elefante, pero no es el elefante. Así estamos todos. ¿No? Y Claro. parte de esto, de los procesos llamados enfermedad, pues son para que vayamos como aumentando este conocimiento de la verdad que tenemos, que a veces es muy limitada. mm, Claro. Pero ese ejemplo precisamente que acabas de dar de los invidentes y el elefante, ¿no? Y de cómo cada uno tiene una representación parcial de la verdad, ¿sí? Verdadera, pero parcial, ¿sí? Porque precisamente creo yo que hoy el desafío es integrar esas percepciones parciales en el todo y poder ver el elefante, siguiendo esa analogía, esto en su totalidad. ¿Me lo Ujú, explico? Como uno solo. ¿Sí? mm, Entonces, por eso acá en Restaurando al Ser lo que les insistimos es en que, claro, o sea, hablamos del cuerpo, hablamos de la psique, ¿no? Hablamos del espíritu, ¿sí? Pero todo eso es uno solo. ujú, ¿Sí? Y entonces es como aprender a vivir y aprender a utilizar los recursos que todas estas partes de ti te brindan, ¿no? mm, Y por eso el conocimiento de tu cuerpo, el conocimiento de tu psique, de tus experiencias de vida, ¿sí? Y esta conexión con tu esencia divina es importante, ¿sí? Porque es integrar estas distintas aspectos o, ¿no? Del ujú, elefante, por llamarlo así, ¿no? mm, ujú, Entonces, y ese es el desafío de nuestros tiempos, creo, de esta era, ¿no? mm. De esta, no sé si final de era o inicio de era, pero pues, finales. Final e inicio al mismo tiempo. Sí. esta época de transición, entonces, sí, esto, de integrar, ¿no? Eh, la esencia divina del ser humano, ¿no? Ujú, En lo que verdaderamente somos, ¿no? O sea, en este cuerpo, en esta psique, ¿sí? Es que es la integración, ¿no? Para mí es como muy claro, ¿no? Y tonteando este fin de semana viendo videos aquí en YouTube, ¿no? Me encontré un video que creo que ya lo había yo visto hace algunos años, ¿no? O hace algunos meses de ¿qué significa tu año de nacimiento, no? Me da mucha risa porque, bueno, mi año de nacimiento es cero, ¿no? Mm, Termina en cero y entonces decía, el cero es la integración. ah, ok. ¿Sí? Tú veniste a integrar, ¿sí? Ajá, Entonces, porque es la continuidad, ¿no? ajá, vale. Es, Mm, entonces yo dije, ah, mira, qué interesante. Pues sí, porque efectivamente ese es mi sistema de pensamiento, ¿sabes? O sea, para mí es como y me pasa en las distintas corrientes del psicoanálisis, ¿no? O sea, que yo veo y a ver, y güey, todos están diciendo lo mismo, o sea, nada más lo están diciendo con distintas palabras, ¿no? ujú, Pero, o distintas técnicas de intervención terapéuticas, ¿no? Entonces, ujú, las constelaciones y esto, ¿cómo se llama?
o la terapia cognitivo-conductual, o sea, todos, o sea, como tú dices, son verdades a distintos niveles que están describiendo el mismo fenómeno, nada más con distinto lenguaje, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? La terapia corporal, sí, yo la veo y digo, güey, ¿y por qué se están peleando si están hablando de lo mismo? No entiendo. Ujú, ujú. Así es. En fin, esto, creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar Sí. de otra constelación, pero creo que ya no nos da tiempo de hablar de esa constelación. Sí. Sí. Siempre, Luego siempre somos estamos. divergentes. Mira, estamos en constelación mitómana. Ajá. La ahí sí aplica la manía porque estamos hable y hable y hable y hable. No, asociando ideas. No, este es un ejemplo de la constelación mitómana. Pero es parte, ¿no? A mí me da risa porque siempre que empezamos es pero es muy cortita esa constelación, ¿no? Sí. Es rápido, sí, rapidísimo, en Vamos una a ver hora. como tres, dice. Vamos a ver como tres. Dice Marilis que muchas gracias por compartir la información, que ella sigue aprendiendo cada vez que nos escucha. Es que Muchas pues muchas gracias. Gracias, gracias. Marilis. Gracias y bueno, aprovecho para darle las gracias a muchas, pues sobre todo mujeres, ¿no? Por ahí uno que otro hombre, pero muchas mujeres que nos siguen y que nos hacen comentarios, ¿no? Cuando nos las encontramos en diferentes lugares, siempre nos agradecen por hacer esto y bueno, pues finalmente por eso seguimos haciéndolo. Eh, Denos like, Like. Suscríbanse. comenten, escriban. Pregunten. Compartan la información, Ujú. háganos preguntas, ¿no? En el WhatsApp de Restaurando al Ser acabo de abrir un nuevo chat, una sección de preguntas. Y entonces, si quieres, eh, pídeme la liga para que entres y hagas preguntas de lo que quieras, como quieras. Si no sabemos, ya Lo veremos investigamos. cómo te lo podemos responder. Pero bueno, nos encanta hacerlo y estar al servicio de todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. El código Tortuga, no te olvides, es maravilloso, trae técnicas muy, muy buenas, trae información muy linda y no está nada caro, está muy accesible, ¿no? Para todos, $7. Y bueno, de verdad te va a ayudar mucho porque precisamente todas estas constelaciones cerebrales se van a un lado o al otro, ¿no? A la manía o Claro. a la depresión. Entonces, todo eso está como incluido en esto. Así que bueno, pues nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias y hasta la próxima.